Hola a todos, hoy les voy a enseñar cómo preparar esta increíble hamburguesa de lentejas casera. Esta es una receta súper fácil y saludable que estoy seguro les va a encantar. Con este pan brioche, lechuga, tomate, queso cheddar y una salsita increíble que más adelante les muestro cómo se hace. Cuando la prueben no lo van a poder creer. En cuanto la cortamos, se nota lo buena que queda por dentro. Miren ese quesito fundido. El vapor que sale porque está calentita. Ese tomatito, la lechuguita y la salsita especial. Todo eso hace que se vea y huela re bien. Y si no la quieren en sándwich, también la pueden disfrutar al plato. Queda genial acompañada con lo que más les guste. En este caso, yo la serví con unas papitas doraditas y riquísimas. Queda muy bien igual. Fíjense el grosor que tiene la hamburguesa y lo crocante que está por fuera. Genial. Y aquí tenemos todos los ingredientes que vamos a necesitar para esta hamburguesa de lentejas con queso. Igual no se preocupen porque en la descripción del video tendrán todo bien detallado. En este caso yo voy a usar lentejas ya cocidas del supermercado, esas que vienen listas para hacerlo más fácil y rápido. Lo primero que vamos a preparar ahora es el cuscús. Tenemos 80 gramos de cuscús, así que usamos la misma cantidad de agua, en este caso 80 mililitros. Así que vamos al fuego. En una sartén ponemos el agua a calentar y la llevamos a ebullición. Añadimos el cuscús, lo mezclamos un poquito y luego lo retiramos del fuego. Le ponemos un pedazo de mantequilla para que no se pegue y de paso le da sabor. Lo tapamos y lo dejamos reposar para que absorba bien el agua y se mantenga calentito. Ahora seguimos con los demás ingredientes. Primero rallamos la zanahoria mediana. Listo. Picamos el diente de ajo y la cebolla. Listo. Ahora los champiñones fileteados, unos 150 gramos. Listo. Y de aquí vamos a utilizar medio pimiento rojo. Listo. Con todo esto ya picadito, vamos a hacer el sofrito. Así que vamos al fuego. En otra sartén calentamos un buen chorro de aceite de oliva. Primero ponemos el ajo picado y apenas se dore agregamos la cebolla. No queremos que se nos queme el ajo, ojo. Perfecto, que chille. Dejamos que sude un poco, que se blanquee y ahí nomás le tiramos el pimiento. Lo cocinamos moviendo suavemente hasta que todo esté blandito. Todavía no le ponemos ni la sal ni las especias. En este momento, que vemos que ya todo está en su punto, añadimos los champiñones. Y si hace falta, como me parece ahora, un poquito más de aceite. Tras un par de minutitos, incorporamos las especias, sal, pimienta negra, comino y cúrcuma. Integramos bien para que el sofrito quede bien sabroso. Cuando terminamos, lo retiramos y lo dejamos reposar un poco. Y mientras, seguimos por allá. Ahora vamos con las lentejas. ¿Qué vamos a hacer con ellas? Muy fácil. Las vamos a aplastar con un pisapapas. Pero ojo, no completamente. A mí me gusta dejar algunas enteras para que le dé un poquito de textura. Luego incorporamos la zanahoria rallada. Lo mezclamos bien. También nuestro sofrito, que ya se enfrió bastante. Y casi por último, el cuscús. Dejamos todo nuestro preparado bien homogéneo, para que todos los bocados de nuestra hamburguesa sepan igual de ricas. Una vez que lo tenemos perfecto como queremos, lo probamos y rectificamos de sal o especias si es necesario, antes de añadir el huevo. Cuando ya está a nuestro gusto, sumamos el huevo entero y lo mezclamos. ¿Qué va a hacer el huevo? Bueno, nos va a ayudar a que la hamburguesa ligue y no se nos rompa. Como la mezcla nos va a quedar con bastante humedad, lo que vamos a hacer es incorporar pan rallado, pero poco a poco, hasta que tenga la consistencia justa para formar las hamburguesas. En este caso, yo le agregué 4 veces, en total unas 12 cucharadas. Y mientras dejamos un rato nuestro preparado en la heladera, les presento la salsita especial.
En lugar de utilizar ketchup o mayonesa, hacemos un aderezo casero con 3 cucharadas de yogur griego, pimentón dulce ahumado, yo en este caso utilizo los dos, mezclamos un poquito, ponemos sal, pimienta y comino. Yo le voy a poner un poquito más del pimentón dulce para intensificar su color. Lo mezclamos todo y agregamos el aceite de oliva. Esta salsita queda perfecta para la hamburguesa de lentejas. Le va a aportar frescura y combina increíble con el queso. Probamos. Perfecto. Cuando la mezcla de lentejas ya está fría, formamos las hamburguesas. Con estas cantidades salen entre 8 y 9 de buen tamaño. Las moldeamos con las manos, dándole la forma y el tamaño del pan. Pero no las hagan mucho más grandes, porque estas no se contraen como la carne, mantienen su forma. Las apretamos bien y pasamos de una mano a la otra para quitarle el aire que tienen dentro. Así quedan compactas y se cocinan mejor. En el plato, con la destreza de un artesano ancestral, les terminamos de dar la forma perfecta. Así, miren. Espectacular. Volviendo a nuestro fuego querido, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a calentar la sartén y derretir un poco de mantequilla. ¿Para qué? Para poder tostar los panes por dentro y que queden crocantes y calentitos. Una vez hecho, los vamos a guardar en una bolsa sin cerrarla del todo para que mantengan el calor. Ahora limpiamos la sartén sin dejar que se enfríe y empezamos a cocinar las hamburguesas con un poco de aceite de oliva. A fuego medio, hasta que estén doradas por fuera y firmes. Miren qué lindas que están. Se pueden ver las lentejas, los champis, el pimiento, la cebolla y la zanahoria. Es una locura. Cuando las tenemos así de doraditas y espectaculares, les ponemos el queso cheddar y tapamos hasta que se funda bien. Miren lo que es eso. Las tenemos en su punto. Ya solo nos queda armar nuestra hamburguesa. El pan brioche tostado, un poco de salsa de yogur y pimentón, la hamburguesa de lentejas con el queso fundido, rodaja de tomate, sal, lechuga fresca, o un poco más de salsita y la tapa del pan. Y listo. Una hamburguesa de lentejas casera, saludable, sabrosa y sin carne, pero con todo el sabor que buscamos en una buena hamburguesa. La verdad, no hace falta ser vegetariano para disfrutarla. Es una excelente opción para variar y sumar legumbres y verduras a nuestra dieta, así de sencillo. Y ahora sí, llegó el momento de la verdad. Miren el corte, vamos descubriendo nuestra hamburguesa. Está calentita y huele bien. Se ve muy bien. Ya la voy a probar y les cuento. No sé si es el hambre que tengo o si realmente está así de espectacular. El queso está derretido. El pan crocante. Las verduras en su sitio. Y la salsita yogurosa. Gente, no se queden con las ganas. Prepárenla en su casa y disfrútenla. Y mientras yo sigo comiendo sin parar, y si a ustedes les gustó esta receta, denle like, suscríbanse y comenten si prefieren esta hamburguesa de lentejas en formato hamburguesa o al plato. Yo claramente soy del equipo de las hamburguesas. Aprovecho este momento para agradecerles a todos ustedes la comunidad que estamos armando. Ya somos más de 150 y para mí eso es un montón y les agradezco con todo el corazón. Así que si vos todavía no lo hiciste y te animás, dale, suscríbete, así seguimos creciendo y seguimos subiendo más recetitas como esta. Un aplauso para esta comidita y nos vemos en el próximo plato.